Porque podemos venir con muchos problemas de la semana, con muchos problemas de la casa, podemos venir con situaciones quizás que nos afectan, que nos mueven, pero en un tiempo de oración lo que Dios nos hace es nos ordena. Nos alinea a la voz del cielo, nos alinea a la voz del Espíritu. ¿Para qué? Para que una palabra así te pueda vivificar. Porque hay dos cosas que suceden. La palabra nunca puede caer en una tierra seca. O la palabra de Dios te mata o la palabra de Dios te da vida. La palabra de Dios nunca queda en un gris. Una palabra de Dios, y cuando yo digo que te mata, no está mal tampoco. Porque la Biblia, ¿qué nos hace? ¿Nos manda qué? A morir. Porque la presencia de Dios, muchas veces, si ustedes te ponen a leer en el Antiguo Testamento, había muchas personas que veían al ángel de Jehová y después lloraban porque decían, he visto al ángel de Jehová, no voy a aguantar, voy a morir. Pero muchas veces lo que nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros es matar la antigua carnalidad y las bases de la religión, porque tenemos muchas veces venimos a este lugar con bases de religión y de características de religión de que el sistema nos plantó a nosotros. Por ejemplo, creemos que Dios es un Dios malo, un Dios que está esperando que vos te equivoques. ¿Para qué? Para castigarte. Decimos que no, Dios es amor, pero Dios también es un fuego consumidor y Dios está esperando a ver en qué momento se equivoca para darle. Y realmente Dios no es así. Muchas veces leemos la Biblia con escenarios de religión, pero es bueno que nosotros nos conectemos al Padre, porque este es un tiempo donde Dios quiere quitarnos velo de la cara, donde Dios quiere que lo podamos ver cara a cara y que veamos realmente cómo es el amor de Dios. Es un amor tan alto y tan grande que Él ni siquiera te mezquinó lo mayor que tenía. ¿Qué es lo más grande que una persona puede tener? Los hijos. Si una persona te da a su hijo, te está dando todo. Si una persona te está dando al hijo, te está dando confianza. Si una persona te está dando a su hijo, te está dando su continuidad. Si una persona te está dando el hijo, te está dando el ser que más ama. Aquel que da a su hijo, lo dio todo. Por eso en Dios ya no tenemos que pedir más nada. Porque Dios nos dio lo más preciado que tenía. ¿Qué es qué? Que es su hijo. Muchas veces, justamente el Shera empezó el jardín y hay muchas veces que nos cuesta, y Vale allá es testigo, que nos cuesta dejar al chiquitito 3 horas solo. ¿Por qué? Porque ha sido un tiempo donde nosotros estamos las 24 horas mirándolo. Pero ese despegue cuesta y es dificilísimo. Imagínate que son 3 horas. Imagínate dar un hijo para morir. Encima por gente llena de errores y pecados. Por eso Dios no nos mira con ojos de venganza. Dios no nos mira con ojos de castigo. Sino que Dios nos mira ¿con qué? Con ojos de amor. Con ojos de misericordia. Una sola vez Dios destruyó la tierra. Y la destruyó en Noé. Y después, cuando dijo, no voy a destruir más la tierra, ¿qué nos dio como señal que no iba a destruir más la tierra? El arcoíris, muy bien. Entonces, lo que quiero predicar hoy, no sé si la mayoría lo va a entender, pero yo sé que no me puede salir de otra cosa. Era esto y es esto y ya está, es esto. Siempre que predico vengo con mucha claridad y con mucho contexto y con una línea de estructura. Bueno, hoy no es así porque Dios me movió a otras zonas que para mí son incómodas, pero si son incómodas yo sé que viene de Dios, porque el camino de Dios incomoda al alma, incomoda al cuerpo, pero vivifica al espíritu. Así que esta noche yo quiero derribar algunos mitos de religión que hemos traído de estructuras de hace mucho tiempo. Yo quiero hablar un poquito de un tema que es medio candente, ¿sí? Pero lo vamos a poner a la luz de la Biblia, que es la palabra
que siempre nosotros la tomamos muy en cuenta cuando hacemos la oración de fe, pero que después se la dejamos para los nuevos, que es la palabra salvación, que es la característica número 1 de Cristo. Cristo es Salvador, Cristo es salvación. Y me hago cargo, por mucho tiempo la iglesia creyó, o todos creímos, que la salvación, ¿qué era? No me voy al infierno, me voy al cielo. Y dale eso a otra persona, yo ya estoy adentro. No que mucho tiempo creímos eso. ¿Sí? Si usted anda en TikTok, si anda en Face, ¿sí? Muchas veces la Biblia se usa para discutir, para decir salvo, siempre salvo. Sí, la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. Y se crean muchos mitos y conjeturas alrededor de esa palabra que es tan sencilla, pero es que es tan importante. Y muchas veces las personas han entrado en lugares de religión porque no han sabido entender la palabra clave y la palabra fundamental de Cristo, que es la palabra salvación. Déjame decirte una cosa. Dios no mandó a su Hijo para que vos no te vayas al infierno y te vayas al cielo. Sí, eso es una consecuencia. Eso es el 0,001 de lo que es la palabra ser salvo. Vamos a poner la palabra salvación en un contexto bíblico, ¿sí? Estuve investigando un poquito de qué se suponía que era la salvación, porque yo no quiero entrar en la discusión, ¿sí? Porque la Biblia no es para discutir, ¿sí? Sino que la Biblia, ¿sí?, es para compartir y es para echar luz sobre un montón de preguntas que nos han evadido por mucho tiempo. No, yo no te vengo a decir, sí, la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. Esto déjalo a la luz de tu corazón y a la luz de la Biblia y a la luz de los versículos que vamos a leer. Bien. Pero quiero decirte algo. La salvación no es algo. La salvación es alguien. Muchas veces nosotros la salvación lo tomamos como una acción, como algo. Pero la salvación no es algo, la salvación es alguien. Entonces, cuando nosotros lo miramos de esa perspectiva, ¿y quién es ese alguien? ¿Quién es la salvación del mundo? Saque usted su conjetura si se pierde o no se pierde. Si andamos con un Jesús perdido o con un Jesús encontrado. No lo voy a decir. Pero echemos luz. Dios no nos mandó a su Hijo solamente para que nosotros, cuando seamos arrebatados, nos vayamos al cielo y no nos vayamos al infierno, sino que Dios nos mandó a su Hijo para vivir una vida de reino, una vida de salvación. Y la vida de salvación no está ligada a tu punto y a tu punto de ida el día que vos no estés en el cielo, sino que la salvación es algo que se vive aquí y ahora. De nada te sirve decir, sí, yo conozco a Cristo, soy salvo y estoy viviendo una vida de infierno. La salvación no te ha tocado. La salvación no se ha manifestado. Mucha gente dice, ay, Señor, ojalá esta noche sea tu venida, me quiero ir, no lo aguanto más a este. Oh, Señor, quiero que sea tu venida, no aguanto más las deudas. Ojalá mañana explote una bomba y nos vayamos todos al cielo. Y nos vayamos todos, que se pudra todo con la Tercera Guerra Mundial. No aguanto más acá. Y déjame decirte una cosa. Siempre en el mundo hubieron guerras. Siempre en el mundo hubieron pestes. Siempre en el planeta hubieron virus. Desde el día 1, desde Adán hasta el día de hoy. Viste que la gente se asusta. No, se está por podrir todo, ya está. Y déjame decirte una cosa. Siempre el planeta Tierra sufrió etapas,
¿sí? Pero la Biblia es muy clara. La palabra dice, donde abunda el pecado, que sobreabunda la gracia. Y la gracia es Cristo. Y Cristo es la salvación. Pero déjame decirte una cosa. No para que vos no te vayas al infierno y sí te vayas al cielo. Porque la palabra salvación no es algo que tiene que ver con el futuro, sino que tiene que ver con el ahora, con el presente. La discusión de que si la salvación se pierde o no se pierde está plantada en lo futuro. Pero la salvación no tiene nada que ver con el futuro. Pero déjame decirte una cosa, Dios no se mueve ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. Dios, ¿en qué se mueve? En eternidad. Entonces cuando nosotros nos ponemos a discutir y decir, sí, la salvación se pierde, si te la mandás te la perdés, o no, la salvación son salvos, siempre salvos, es porque estamos mirando y estamos escupiendo la palabra salvación. Porque la salvación nada tiene que ver con pasado, presente o futuro, sino que es un estado eterno. Ahora bien, haciendo este concepto de que la salvación no es algo, sino que la salvación es alguien, y la salvación no se mueve en tiempo crono, sino que la salvación se mueve en eternidad, vamos a lo siguiente. Si tú no vives en el cielo aquí hoy, literalmente vives en el infierno. No existe una vida al medio, una vida de grises. Por eso la palabra es muy clara, ¿sí? O sos blanco o sos negro. Si sos tibio, ¿qué dice la Biblia? Te vomita. Y por ahí eso es medio pedante, medio chocante, pero lo dice la Biblia. Entonces, si tú en esta tierra no vives cielo, esta tierra tiene preparado infierno, pero yo no estoy hablando de un infierno lugar. Es más, la Biblia en ningún lado dice la palabra infierno. La palabra infierno ha sido usado por el diablo, ¿saben qué? Para echar miedo. Pero todo lo que nos es instruido por miedo dura poco. Imagínate vos tener una relación por miedo y no por amor. O por interés. No, yo en realidad estoy con este porque tiene plata y tiene un buen trabajo, pero no lo amo. O esta tiene una buena casa y un buen auto, pero no lo amo. Y muchas veces nuestra relación de Cristo está basada ¿por quién? Por el interés de las cosas que Él nos puede dar, pero no está basado en realmente quién es Él y qué es lo que Él ha puesto en mí. Él ha puesto en mí salvación. Di conmigo la palabra salvación. Salvación. Y la palabra salvación no es algo para el futuro, sino que es algo para ¿qué? Para el presente, para ahora, para aquí y hoy. A través de la salvación Él tiene respuestas celestiales para los males terrenales. Él quiere traer salvación donde estás, y si un cuerpo enfermo y si tu cuerpo está enfermo, quiere traer salvación a ese cuerpo. Déjame decirte, si tú estás sufriendo de algún tipo, no solamente de dolencia física, sino de algún lugar de dolor, de ausencia, de falta, déjame decirte que esa zona de tu vida todavía no ha sido salva. Entonces, cuando tratamos a la salvación desde este punto, ya no salimos de la discusión estúpida si se pierde o no se pierde. Porque la salvación no es algo, la salvación es... Ahora bien, vamos con la palabra salvación, vamos con el significado de la palabra salvación. La palabra salvación tiene dos términos, un término es el griego y otro término es el hebreo. Para aquel que está anotando, ¿sí? Es importante esto. La salvación en griego es la palabra sozo, S-O-Z-O, sozo. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra sozo en el griego? Significa salvar, sanar, liberar, proteger y preservar. ¡Wow!
la palabra salvación no significa solamente salvar, sino que la palabra salvación también significa sanar, liberar, proteger y preservar. Se nos está abriendo un abanico de cosas. ¿Cuánto tiempo hicimos mal en decir sí, le dejamos la salvación a aquellos que hacen la oración de fe y después listo? Estamos escupiendo el sacrificio de Dios, porque Dios te vino a salvar, pero no solamente te vino a salvar, sino que te vino a sanar, a liberar, a proteger y a preservar. Ahora bien, ¿nosotros somos los encargados de proteger, salvar y sanar? Es Cristo. Entonces ahora dijimos que la palabra salvar, salvación en griego era sozo. Y en hebreo, sí, la palabra salvación es yasa. Y-H-A-S-A. Yasa. ¿Y sabes cuál es la extracción de Saya? Es Yeshua. Cuando Dios envió a su Hijo, de todos los nombres que Él podía elegir, eligió Yeshua, que significa salvación. Entonces, es tarea mía salvar, sanar, proteger y preservar. ¿Quién nos dijo? Si es Yeshua. ¿Pero por qué? Porque el ser humano está acostumbrado ¿a qué? A ser independiente. El ser humano está hecho ¿para qué? Para poder independizarse, para poder... el ser humano cuando empieza a crecer le gusta ¿qué cosa? Tener su trabajo, irse de la casa de los papás, ¿qué? Tener tu sueldo, poder independizarse. Pero déjame decirte lo contrario, déjame decirte algo, en Jesús es todo lo contrario y en la vida del reino es todo lo contrario. En la vida del reino no existe la independencia, sino que en la vida del reino ¿qué existe? La dependencia. Yo dependo de Dios todos los días de mi vida. Si un día yo pienso en alejarme de Él, si yo un día pienso en salirme de la salvación, es ahí cuando vienen todos los problemas. Es ahí cuando yo decido y quiero que no me salven, que no me sanen, que no me protejan y que no me preserven. La palabra en hebreo de salvación es Saya, y Saya significa Yeshua. Y Yeshua es el nombre eterno de Cristo. La salvación no es algo, la salvación es alguien. Mire qué dice Colosenses. Mira, recién vamos a entrar en la Biblia. Pero ahora sí, por eso tenía algunos versículos, pero vamos a leer Colosenses 3 del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis, ¿qué habemos? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Me mata el versículo 3 y me mata liberar literalmente. Dice, porque habéis
Cuando yo digo que la salvación no es algo, sino que la salvación es alguien, no me está dando un pasaporte para poder ir a hacer yo lo que quiera. Porque muchas veces el de si la salvación se pierde o no se pierde, la estamos viendo con una consecuencia en el futuro. Pero Dios no se maneja de esa manera. La palabra salvación significa también sanar. Hay muchas cosas que están enfermas dentro de nosotros, donde Cristo se tiene que manifestar. Hay muchas inseguridades que todavía no logro soltarle a Dios. Hay muchas cosas que yo no puedo preservar, que todavía necesito soltarle a Dios. Hay muchas cosas que necesito sanar. Entonces no solamente la salvación es para los de afuera, sino que la salvación también es para ¿quién? Para nosotros. La salvación nunca fue posesión nuestra. Dios es el que salva, guarda y sostiene. Dios es el que salva, guarda y sostiene. ¡Ey! Y no te estoy dando un pasaporte para ir y hacer lo que quieras ahora. Porque la religión que te ha hecho entender que sí, ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera, total, la salvación, no. Acá yo no te estoy diciendo eso porque la gente, viste, que malinterpreta, que dice, no, Esteban dijo que la salvación, no, que no se... y etcétera, 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 y van a sacar un montón de deducciones. Yo no estoy diciendo eso, sino que la salvación no es solamente el rédito de irme al cielo y no irme al infierno. Ey, escuchá, porque en el cielo, en realidad el cielo tampoco es un lugar físico. Tú puedes estar aquí y ahora y vivir el cielo aquí en la tierra. O tú puedes estar aquí ahora y puedes estar viviendo un infierno aquí en la tierra. Una persona que ha perdido a su hijo, déjame decirte que está viviendo un infierno aquí en la tierra. Una persona que ha sido rechazada o una persona que le ha fallado a Dios, que ha violado un pacto, una persona que ha pecado y ha conocido la presencia de Dios, déjame decirte que esa persona vive un infierno aquí en la tierra. Por eso la salvación no tiene nada que ver con algo futuro, sino que es algo de la eternidad que yo tengo que vivir todo el tiempo. Porque la salvación no era solamente salvar, la salvación es sanar, la salvación es preservar, la salvación es proteger. Por eso la salvación no depende de nosotros, sino que la salvación depende de Dios, porque estamos escondidos ¿dónde? En Cristo. Pero nosotros la única manera de poder experimentar 100% la salvación es que nos muramos. Había un apóstol que decía siempre, es necesario que hoy vayas a tu entierro. Y suena fuerte y yo siempre lo digo. Pero Pablo nos vivía diciendo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso le decía a los colosenses, ¿a dónde tenemos que estar escondidos? En Cristo, porque no se está con Cristo, sino que se está en Cristo. Por eso aquel que es salvo no es un pasaporte para ir a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque estás escondido. Por eso a algunos no les funciona el famoso Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para estar en Cristo tenés que morirte. Si no, no te funciona. Yo sé que es difícil morir. Yo sé que cuesta. Hay veces que cuesta. Hay veces que cuesta, que vienen y te dicen cosas feas en la cara y ahí ves si vos estás vivo o estás muerto. A ver si la carne está transpirando sangre y grasa
O si tienes un carácter firme de decirte, ya no respondo yo, sino que responde Cristo por mí. Qué terrible es. La salvación no depende de nosotros. La salvación depende de Dios. ¿Quién nos dijo que la salvación dependía de nosotros? La salvación es Jesús. Y Jesús jamás se va a perder. Jesús siempre está presente ahora, aquí, activo. Y le estamos pegando una patada en la cara al diablo, porque el diablo ha usado mucho tiempo la palabra salvación para meterle miedo a la gente. Pero cuando una pareja está establecida en el miedo, no dura nada. Sino que para que una unión pueda ser y pueda permanecer en el tiempo, sí o sí tiene que estar basada en el amor. Mire que dice Efesios 1:13. Le vamos a poner un poco de Biblia a todos estos conceptos. Le vamos a seguir poniendo Biblia. Dice, en él también ustedes, la palabra vosotros significa ustedes, habiendo oído la palabra de ¿qué? Hoy estamos oyendo una palabra de ¿qué? De verdad. El evangelio de vuestra ¿qué? ¡Wow! Y habiendo creído en Él. ¿En quién? En Cristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. ¿Sabe qué significa sello? Sello significa una marca de propiedad. Sello es una palabra ¿de qué? De garantía. ¿Y quién es el que responde? ¿El que sella o el sellado? El que sella. ¿Y quién es el que sella? El Espíritu. Entonces, ¿por qué creemos que la salvación está en control nuestro? Si nosotros no somos los que sellamos, nosotros somos los sellados. ¿Quién es el que da garantía y sello de salvación? ¿Quién? Entonces la salvación no depende de vos y no depende de mí. Depende de quién? Del Espíritu Santo, y es una promesa y es una garantía. Entonces, es ilegal en el reino y es ilegal vivir una vida de reino si no estás sano, si no estás salvo, si no estás protegido y si no perseverás. ¡Ah, que Dios me está boxeando por todos lados! Entonces ya se nos va esa idea de evangelio, cielo, e infierno, no. Y no tiene nada que ver. El problema es que la gente entiende que la fe es agarrarse de Dios. Y déjame decirte, vos no te tenés que agarrar de nadie. La fe bíblica es ser agarrados por Dios a través de su genética. Vos no tenés que agarrar a nadie. Vos ya fuiste sellado con el Espíritu de salvación, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Alguien me está entendiendo o no? ¿Le estoy hablando a alguien o no? ¿Cuántos sellados hay esta noche? ¿Cuántos salvos hay esta noche? La salvación no es algo. La salvación es alguien. La salvación es Yeshua. Y Yeshua jamás se pierde. Otra vez digo, esto no es un pasaporte para ir y hacer lo que quiera. Juan 10 dice que nadie arrebata a las ovejas de su mano. Después usted lo busca. Entonces nuestra seguridad no está en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Cristo. La salvación es una unión viva. La unión define
identidad. Acá va otro concepto de salvación. La salvación es unión. La salvación es identidad. Es así como un hombre y una mujer hacen un pacto delante de la presencia de Dios y se unen en matrimonio, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, ¿sí? Se une y ¿qué viene? Un ser nuevo. La salvación es unión. Muchas personas quieren tener las bendiciones de Cristo sin estar casados. Vamos a derribar mitos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no estás casado con Cristo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Solamente eso lo puede decir una esposa que está siendo protegido por su esposo. Y no estoy hablando de género, hombre, varón y mujer, sino que está hoy hablando en una unión del espíritu. Cuando hay dos novios y los novios empiezan a tener casa, auto, ¿sí? Y los novios se separan, ¿hay algo que los une? Vos podés ir al registro civil y decir, mi novia tenía casa, quiero que me dé un porcentaje. ¿Se puede hacer eso? Porque no hay algo legal que te una. Y muchas veces nosotros queremos administrar los bienes de Dios sin estar casados. Por eso la salvación viene a nuestra vida, ¿para qué? Para unirnos a Él. Entonces, cuando nos unimos a Él, ya empezamos a saber quiénes somos. Y cuando sabemos quiénes somos, ya sabemos que no nos podemos meter basura adentro. Ya sabemos que un boliche ya no es lugar para nosotros. Ya sabemos que el pecado no es lugar para nosotros. Entonces ahí se me descifra el punto de la salvación. Porque mucha gente dice, no, la salvación sí se pierde, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque están creyendo que le das un pasaporte a las personas para ir a pecar. Pero cuando vos realmente sabés quién te intervino, vos realmente sabés quién sos, vos realmente sabés dónde venís y sabés a dónde vas, vos ya no te metés basura adentro. Porque sabés que sos un rey, porque sabés que sos una reina, porque sabés que sos una princesa, porque sabés que sos un príncipe, y las cosas del mundo ya no me interesan. Aunque a la carne sí le tiran, pelear la buena batalla de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe genética. Entonces, salvación, ¿qué es? Unión. ¿Y la unión qué es? Identidad. Por eso cuando Dios me revela estos conceptos, yo ya sé que no me puedo meter basura. Yo sé que el chisme ya no es para mí. Yo sé que ya el carácter de Dios en mí me empieza a ser formado. Yo sé que las peleas, que los insultos, que ponele lo que vos quieras, el pecado que vos quieras o las cosas que vos quieras, el rencor, la amargura, la falta, la bipolaridad, la depresión, la ansiedad, el ataque de fobia, ponele lo que vos quieras. Cuando vos entendés quién es el que te selló, empezás a vivir una vida de reino. Empezás a vivir una vida de cobertura. Y dejamos de ser generadores de problemas para empezar a ser generadores ¿de qué? De soluciones. Imagínate una familia que en vez de generar problemas, lo único que genere que sea soluciones. ¡Wow! Y parimos soluciones, y damos soluciones, ¿pero por qué? Porque ya sabemos la identidad y ya sabemos quién me ha sellado por dentro. Es un espíritu de la promesa, es un espíritu que ya no está al miedo, que ya no está al temor. Dice 2 de Timoteo 1:7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de infierno ni de pecado, sino que nos has dado un espíritu que es amor, poder. Ese espíritu te ha sellado por dentro.
Estás siendo sellado por el amor incondicional de papá. Estás siendo sellado por el amor incondicional del Padre, que clama dentro tuyo, Abba, Abba, todo el tiempo, Abba, Abba. Necesitamos ser salvos. Yo necesito salvación. Yo necesito mucha salvación. Yo necesito mucha salvación. La salvación tiene que ver con una dependencia de Dios. La salvación no depende de mí ni de mis acciones, sino que depende de cuánto yo dependo de Dios. Muchas veces nos cuesta dar, ¿por qué? Porque dependemos de algo mensual. Pero cuando nosotros decimos, Señor, aquí no tienes lo que te corresponde, yo dejo de depender de algo. Y para empezar a depender ¿de qué? De alguien. Porque el ser humano y la característica del sistema es independencia. Es independencia y es independencia y es democracia y es hacer lo que la mayoría quiere que hagamos. Pero déjame decirte una cosa, en el reino no existe la independencia, en el reino no existe la democracia, en el reino existe la dependencia de Cristo. Y déjame decirte una cosa, ¿qué mejor que depender de Dios y no depender del hombre? Los amén están muy apagados. Mi economía necesita salvarse. Y acá no estamos retando a nadie, ¿eh? Acá no se reta. Y acá no se amenaza a nadie. Porque mucha gente cree que este lugar se usa para amenazar y para castigar. Déjame decirte una cosa. Este lugar solamente te direcciona en un camino. En algo que es constancia, en algo que es apostólico y que es profético, en algo que es paternal, en algo que es de padre a hijo y de hijo a los padres. Este es el tiempo donde los hijos vuelven a los padres y los padres vuelven hacia los hijos. Entonces, si nosotros no entendemos estos conceptos que son básicos de la salvación, mucho menos vamos a entender los conceptos de cobertura. Muchas veces nos cuesta poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de un sacrificio humano. Por eso David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Saben por qué? Porque antes en los montes estaban los ejércitos y estaban los flecheros. Entonces, cuando un ejército perdía, ¿a dónde alzaba sus ojos? A los montes, a ver si me salvan. Pero decía David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. ¡Wow! David la tenía clara eso. David por eso dice la palabra que era el corazón conforme al de Dios. Porque David era un ser que era 100% dependiente de Dios. David, y vos decías, sí, pero ¿cómo David? David, un hombre adúltero, David, un hombre que se la mandó de 1000 colores, un hombre que David y su hijo se violaron entre sí, un hombre que David que mandó a asesinar a una persona para poderse casar y adulterar, y vos decime un montón de cosas, pero ¿sabés qué hacía David? David tenía 100% dependencia de Dios, porque sí, David se la mandó 1001 veces, pero las 1001 veces corrió y él sabía que su estabilidad, su economía y su salvación no dependía de él, sino que dependía ¿de quién? De Dios, que hizo los cielos y la tierra. Por eso David pudo escribir el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo ¿qué? Confiaré. Por eso tu destino no puede estar en un examen médico. Por eso tu destino no puede estar en una política, en un plan económico. Tu confianza no puede estar en un examen médico. Hay gente que va al médico y se bajonea. Y hay gente que va al médico y se alegra. Decime eso. ¿Qué es eso? Si mi esperanza no viene de eso, sino que mi esperanza viene de Cristo, que hizo los cielos e hizo la tierra. Y estoy siendo sellado internamente por el Espíritu Santo todo el tiempo. Muchas veces la gente pretende confiar más
en un sistema pasajero que en Cristo. Todos necesitamos ser salvos. Todos necesitamos salvación. Ahora bien, vos me decís, está bien. Y la gente que venía a la iglesia y que se fue de la iglesia, o la gente que vos la veía activada y ahora anda en otros lugares, en primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Cuando vos sos sellado por el Espíritu Santo, déjame decirte una cosa, no podés salir más. Acá entra el que quiere y sale el que puede. Hay una villa en Buenos Aires que dice, acá entra el que quiere y sale el que puede. Cuando vos descubrís, el otro día estaba hablando con una persona, no voy a decir su nombre, la voy a reservar, que ahora está activa en la iglesia, y me decía, Esteban, ¿sabés cuánto tiempo yo le rogué a Dios? Y me fue re mal. Y yo iba a la iglesia, pero hasta que un día me di cuenta el poder de la activación sobre una cobertura paternal. Y desde ese día nunca más dejé de dar. Y Dios me ha prosperado al 100%. Y yo quedé. Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos todo bajo control, pero en los momentos cuando nosotros tenemos que demostrar, no demostrar, sino que nosotros tenemos que sacar nuestra identidad de adentro, que nuestra identidad de adentro no es fracaso, que nuestra identidad de adentro no es el miedo, que nuestra identidad de adentro no es la vergüenza, que nuestra identidad no es la escasez, sino que la identidad de nosotros es Cristo, y Cristo es amor, y Cristo es poder, y Cristo es dominio propio, y Cristo es prosperidad, y Cristo es sanidad, y Cristo es salvación, y Cristo es perseverancia, y Cristo es protección en el nombre de Jesús. Ahí. Por eso no depende de mí, sino que depende de Cristo. Necesitamos salvación. Por eso estas palabras así solo lo puede escuchar una iglesia que es apostólica y profética. Porque vos esta palabra se la llegás a dar a bebés y salen a hacer lo que quieran. Pero nosotros hoy más que nunca entendemos lo que es paternidad, lo que es ser sellado por el Espíritu, que clama todo el tiempo en nosotros. Muchas veces nos hemos equivocado y hemos cometido errores porque hemos dependido de nosotros mismos. Y Dios no quiere dejar de depender de nosotros mismos, de nuestros esfuerzos humanos, para que empecemos a depender de Cristo, que hizo los cielos y la tierra, que nos salva, que nos purifica, que nos santifica, que nos sana, que nos protege. O sea que puedo hacer desastres y perder la salvación. Inevitablemente cuando estoy en Cristo, nuestra vida produce frutos. El Espíritu Santo nos transforma y nos hace una nueva criatura. Por eso cuando nosotros entendemos el verdadero concepto de salvación, no nos podemos ir más. No te vas más. Dejás de depender de vos mismo. Porque entendés ahora quién es el que te sostiene. Muchas veces cantamos esa canción, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. ¿Por qué? Porque el ser humano satánico y que está en el sistema está acostumbrado ¿a qué? A tener el control de las cosas. Pero el control no es nuestro. El control de la televisión no es nuestro. El control, ¿quién lo tiene?
Por eso este es un tiempo de descansar en el control de Dios. Él tiene el control de la situación. Él tiene el control de tu casa. Él tiene el control de tu familia. Él tiene el control de tu economía. Él tiene el control de tus hijos. Él tiene el control de tu trabajo. Él tiene el control de tus generaciones. Él tiene el control de tu casa. Él tiene el control de tu economía. Él tiene el control de todas las cosas que pasaron, que van a pasar y que están pasando en el nombre de Jesús. Suelta, soltá. Soltá, la salvación no depende de vos, depende de Cristo. Depende del Espíritu que hizo los cielos y la tierra. Hijos maduros, soltemos. Soltale a Dios las preocupaciones. Soltale a Dios lo que no te deja dormir a la noche. Soltáselo. Siempre es bueno decirle: Señor, aquí están mis errores, aquí están mis aciertos, aquí están mis pecados, aquí están mis fortalezas, aquí están mis debilidades. Lo dejo todo al pie de la cruz. Por eso en las bienaventuranzas, en Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre de espíritu? No está hablando de una pobreza económica, sino que está hablando de una pobreza de dependencia. Solamente entran al reino de los cielos aquellos quienes dependen 100% de Dios. Yo estoy casado con Estefanía hace 6 años. Y hace 8 años que estamos de novio. Y hoy al mediodía comimos el famoso pollo con papa frita. Y yo siempre que como pollo con papa frita me acuerdo del testimonio del apóstol Gabriel. ¿Cuántos lo conocen? Y yo no se lo voy a decir a la Teti porque ya se lo he dicho las 1000 veces que te acordás del testimonio. Y hoy estábamos comiendo pollo con papa frita en casa y siempre los domingos va mi hermana. Y dice: ay, estamos comiendo la comida del apóstol. Y yo la miro a la Teti y la Teti se larga a reír. Y como nunca, Teti empezó a contar historias de ese día que nunca me había contado. Y que yo nunca tampoco le pregunté, porque nunca me había dado preguntarle. Y me contó y nos contó en la mesa historias de Marcela y de Gabriel. No es que lo alabemos, ¿no? Pero cómo Dios te labura el corazón desde la dependencia de Dios. De pasar de no tener nada a tener todo. Estefanía nos contaba hoy al mediodía: había días que en casa no había dinero y de repente abajo de la puerta aparecían sobres con dinero. Y vos decís: ¿qué carajo? Personas que dependen 100% de Dios y de su voluntad. Por eso se están pariendo hijos dependientes. Por eso se están pariendo hijos. Mucha gente critica y dice: sí, todas las cosas materiales, pero nunca saben qué procesos de dependencia tuvo que pasar una persona. Pero es tiempo de que nosotros nos metamos en los procesos de dependencia. Yo no te quiero decir que te vas a quedar sin trabajo, que vas a pasar hambre. Yo no estoy diciendo eso. Sino que aprendamos ¿a qué? A soltar. Suelta. Soltá. Por eso David podía escribir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir. ¿Qué cosa? Suelta. Hay gente que se va a dormir a la cama y no descansa, solamente cierra los ojos. Soltá. 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 Ya hubo alguien que pagó por vos en la cruz. Esos errores no condenan tu futuro. Esos errores no hacen perderte la salvación. Soltá. Soltá. Un día a la vez. Soltá. Empecemos a confiar en Cristo, en esas cosas que uno le gusta tener el control sobre los hijos, sobre la salud. Soltá. La voluntad de Dios es buena, es perfecta. Soltá. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Soltá.
Mi futuro no depende de mí ni de mis decisiones. Mi futuro depende del Espíritu Santo. Y el Espíritu ya me selló y Él se está haciendo cargo de mi salvación. Yo no me hago cargo, yo no tengo control sobre mi salvación. Él controla mi salvación. ¡Soltá! Cuando vos te encontrás en Cristo y sabés la verdadera identidad, sabés que sos un rey, sabés que sos una reina, sabés que sos una princesa, sabés que sos un príncipe, te dejás de meter basura. Dejás de poner el inodoro en el living, más desubicado que inodoro en el living. Hay muchos reyes que se meten basura. Vamos a derribar mitos. ¿Cuántos sabían que el frío no existe? Existe la ausencia del calor. El frío no existe. Mirá la última. Eso, no sé si seguir. Yo hace mucho que no voy a la escuela, ¿no? Eso nos enseñaron en química y física en 7º grado, en la 52. Y la 52 siempre se cortaba la calefacción. Y cuando nosotros anotábamos en el cuaderno de comunicaciones, nos retiramos ya no por frío, sino nos retiramos por ausencia de calor. Y la profesora nos firmaba y la profesora se reía, porque habíamos aprendido que el frío no existe, lo que existe es la ausencia de calor. Existe la ausencia de los rayos solares. La salvación no la controlas vos, la controla Cristo. La salvación no es algo, la salvación es alguien. Deja de meterte basura. Esteban, deja de meterte basura. No estoy retando, nadie reta acá arriba, ¿eh? No te sientas retado, sino que siéntete instruido. Hoy me sacaron un velo de la cara. Estoy siendo más llenado de Cristo, más que nunca. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Por eso, ahora sí entiendo el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy una reina, en Cristo soy un rey. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y estamos sentados a la diestra del Padre. ¿En lugares de qué? De gobierno. Pero todo eso no depende de mí, sino que depende de Cristo. Por eso ahora que sabemos esto, no es un pasaporte sino que ahora sabemos el espécimen que me rodea. Gracias, Señor, por este tiempo. Y muchos me van a decir, bueno, Esteban, está bien, pero hay un versículo en la Biblia que dice que hay que ocuparse de la salvación con temor y temblor. Porque yo conozco a muchos eruditos que siempre buscan versículos para contradecir. Y vamos a leer el último versículo y vamos a cerrar. Filipenses 2, del 12 al 13. Dice, porque ya me han dicho un montón de versículos. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, está hablando Pablo a los filipenses, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo se había ido y los filipenses habían quedado solos con las enseñanzas, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero mirá qué dice después, porque la Biblia dice, la Biblia la tenés que leer con contexto. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Nosotros producimos la salvación? Hay que empezar a leer la Biblia con contexto. La salvación no es algo que nosotros produzcamos, la salvación no es algo que se fabrique, la salvación es algo que nos dio Cristo
y que persevera a Cristo y que salva a Cristo y que sana a Cristo y que preserva a Cristo dentro de mí. Cuando estás en Dios no se trata de qué tan fuerte eres, sino de quién es Él en ti. La perseverancia lo que demuestra es que la perseverancia no mantiene la salvación, sino que la evidencia. La perseverancia evidencia que somos salvos, no mantiene la salvación. La perseverancia, y vos decís, bueno, entonces no. Este es el tiempo de que realmente seamos salvos. Ya nadie nos puede venir a meter miedo. Ni siquiera un brujo te puede meter miedo. Ni siquiera una hechicería te puede meter miedo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La salvación es Cristo. La salvación no es algo, la salvación es alguien. Estamos perseverando y eso no mantiene la salvación, sino que la perseverancia evidencia que somos salvos. En este tiempo hay una iglesia que está perseverando para evidenciar que estamos siendo salvos, para evidenciar que hay un Cristo en nosotros que es esperanza de gloria. Hay un Cristo que nos saca de la escasez y nos pone en prosperidad. Hay un Cristo en nosotros que nos está sacando del miedo para llevarnos al amor. Hay un Cristo en nosotros que nos está sacando de lo natural para llevarnos a la sobrenatural. Hay un Cristo en mí que nos está sacando de la enfermedad para llevarnos a la sanidad. Hay un Cristo en mí que está sacando de la perdición para llevarnos a la salvación. Una salvación que es eterna. Deja de meterte basura. Vamos a los brazos de Cristo. Vamos a orar. Cristo, autor y consumador de todas las cosas. Autor y consumador de todas las cosas, Cristo. En ese tiempo estamos siendo salvos, Cristo. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la honra, Espíritu Santo. Tú mantienes todo, tú preservas todo, Señor. Tú mantienes todo en mí. Jamás podría alejarme de ti, Señor. Jamás, jamás, jamás podría alejarme ni un segundo, Señor, de salir de ti. Que esto se nos haga luz, Señor. Se nos haga luz a nosotros, autor y consumador de todas las cosas. La depresión se va, la ansiedad se va, los ataques de pánico se van, las fobias se van. Hoy empezamos a soltar. Suelto, suelto, suelto. Te suelto los sueños, te suelto las cargas, Señor. Te suelto, Señor, los miedos. Ya no son mis miedos, Señor. Te suelto, Señor, enfermedades. Las suelto, las suelto, las suelto. Gracias, Señor. Te suelto. Soltamos, Señor, soltamos, soltamos, soltamos y soltamos, soltamos, soltamos y soltamos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, soltamos, soltamos. Soltamos, soltamos, Cristo, soltamos, soltamos. Aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi casa, aquí está mi economía. Hoy te suelto, te suelto, te suelto todo lo que soy. Te suelto, te suelto, te suelto todo lo que soy, Señor. Empiezo a ser un hijo de fe, un hijo de genética, un hijo de unión, Señor. Te suelto, te suelto. Te suelto, te suelto, te suelto, te suelto, te suelto. Suelto, suelto, suelto todo, 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 todo. Todo lo suelto en tu corazón, todo lo suelto en tu presencia. Hoy suelto, 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 hoy lo suelto. Hoy suelto, Señor, Dios mío, a causa de no soltar por mucho tiempo, Señor, he pecado, he cometido errores. He sido débil, pero en este tiempo se levanta, Señor, una palabra profética y nos dice: diga al fuerte, diga al débil, fuerte soy, fuerte soy.
no, Señor, por una actividad humana, sino que fuerte soy porque Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo en este tiempo está viviendo en nosotros de una manera extraordinaria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo nos está llevando a tiempos sobrenaturales. Cristo nos está llevando a tiempos de prosperidad. Cristo nos está llevando a tiempos de unión. Cristo nos está llevando a tiempos de comunión, Señor, donde dejamos de ser dos para empezar a ser uno en el nombre de Jesús. Santo Jesús. Oh, Señor, hay tiempos de liberación ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias, Cristo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, papá. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Tú eres fiel todo el tiempo, tú eres fiel, tú eres fiel. Tú eres bueno, tú nos mantienes despiertos. Tú nos mantienes enfocados en el propósito. Tú nos mantienes enfocados en ti, Señor. Sacamos a personas del infierno que están viviendo en la tierra y los llevamos a tiempo de salvación. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Necesitamos salvación, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Y gracias por tu amor. Y gracias por tu misericordia. Todo lo que somos, decimos y hacemos viene de ti y vuelve a ti, Señor. Vuelve a ti, Señor. Hay salvación aquí, hay salvación. Hay salvación en esta casa para familias. Hay salvación aquí porque aquí está Cristo. Hay salvación aquí para esta ciudad. Aquí hay salvación para esta provincia. Aquí hay salvación para las naciones. Aquí hay salvación, hay salvación, hay salvación y hay salvación. Empezamos a depender de ti, Jesús. Empezamos a depender de ti, Señor Jesús. Dependo de ti, dependo de tu corazón. Señor, levanta tus manos ahí. Señor, decretamos un tiempo de salvación. Un tiempo de salvación, Señor, para nuestra familia. Un tiempo de salvación para nuestros matrimonios. Un tiempo de salvación, Señor, Dios mío, para nuestra casa. Un tiempo de salvación para las células. Un tiempo de salvación para los discipulados. Un tiempo de salvación para nuestra ciudad. Un tiempo de salvación, Señor, para nuestros hijos. Un tiempo de salvación para los jóvenes. Un tiempo de salvación para las naciones. Un tiempo de salvación, Señor, Dios mío, donde todo ojo te verá y toda lengua confesará que tú eres Cristo, que tú eres el Rey, que solamente tú salvas y tú eres la salvación, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?